¿Cómo están, apreciados estudiantes? El día de hoy vamos a continuar con el curso de inmunología con el capítulo de inmunidad innata. Lo primero que quiero remarcar aquí es que esta es una división más didáctica que una división real del sistema inmune, porque el sistema inmune, van a ver ustedes, incluso a lo largo de este capítulo, que actúa de manera coordinada entre la inmunidad innata y la adaptativa y se van a ir imbricando en medio de los procesos de respuesta inmunitaria. Entonces, esta división es una división más que nada para poder entender cómo funciona, para que sea más fácilmente comprendido este proceso de la inmunidad innata. ¿Qué características generales podemos remarcar de la inmunidad innata? En primer lugar, que ésta existe antes del encuentro con los microorganismos y es rápidamente activada por ellos. Quiere decir que nace con nosotros y está allí lista para actuar mucho antes de que podamos encontrarnos con algún patógeno en nuestro entorno. Va a mediar las reacciones iniciales a los microorganismos, reacciones iniciales que van a servir ya sea para prevenir, para controlar o para eliminar incluso las infecciones. También esta inmunidad innata elimina las células que han sido dañadas, células propias del organismo que han sido dañadas, e inicia el proceso de reparación tisular, o sea que tiene que ver con los procesos de cicatrización y reparación tisular. Además, estimula a la inmunidad adaptativa y puede influenciar la naturaleza de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la inmunidad innata es capaz de moldear, de dirigir la respuesta adaptativa. Esta inmunidad coevolucionó con los microorganismos, con los microbios, para proteger a los organismos multicelulares de estos microbios, de estos patógenos. Más o menos hace unos 750 millones de años ya aparecen los primeros fagocitos, ¿no?, dentro de seres multicelulares. La inmunidad adaptativa agrega memoria, agrega especialización a la respuesta innata, y esto aparece aproximadamente hace 500 millones de años con los primeros vertebrados, y en ellos ya hay la presencia de linfocitos y con ellos la inmunidad adaptativa. Hagamos ahora un paralelo en cuanto a la especificidad entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata reconoce a través de receptores específicos patrones moleculares asociados a patogenicidad. ¿Qué significa esto? Son moléculas expresadas en los diferentes tipos de microorganismos y son constantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros hablamos de las bacterias gram positivas, todas las bacterias gram positivas expresan peptidoglucano. En el caso de las bacterias gram negativas, todas las gram negativas poseen lipopolisacáridos. En cuanto a los virus RNA, todos los virus RNA tendrán este material, RNA, ya sea de cadena simple o de cadena doble. Y así, de manera que al ser estructuras importantes que identifican un grupo de microorganismos, estos microorganismos no van a dejar de expresar esas estructuras, ¿sí? Pero son patrones, digamos, gruesos, por decirlo de alguna manera, reconocidos por estos receptores de la inmunidad innata. Entonces, aproximadamente la inmunidad innata puede reconocer cerca de 1000 patrones diferentes. En cambio, la inmunidad adaptativa lo que reconoce no son patrones, sino antígenos. Y los antígenos ya vienen a ser moléculas específicas para cada especie, y dentro de una misma especie puede haber incluso moléculas específicas para cada serotipo. Por ejemplo, si hablamos de la Escherichia coli, la Escherichia coli es una especie, pero tiene el antígeno O desde el O1 al O157,
Quiere decir que hay 157 antígenos diferentes del lipopolisacárido para la Escherichia coli. Por lo tanto, la inmunidad adaptativa entonces tendrá que tener una diversidad muchísimo mayor para poder reconocer todos estos antígenos. Y vemos que tiene realmente aproximadamente entre 10 a las 7 posibilidades, 10 a las 7 moléculas diferentes de anticuerpos que van a reconocer diferentes antígenos. En cuanto a los receptores, ¿cómo son estos codificados en cada uno de los tipos de inmunidad? En la inmunidad innata tenemos que los receptores son codificados en la línea germinal. Tienen una diversidad limitada, como ya lo hemos visto, y más o menos estamos hablando de una cantidad menor a 100 receptores invariantes. ¿Por qué invariantes? Porque van a ser incapaces de moldearse, de mutar para ajustarse a los diferentes antígenos. Por eso solamente reconocen patrones. Y ahí están mencionados algunos, como los receptores tipo TOL, formilmetionil, los receptores manosa y los receptores carroñeros o scavenger en inglés. En cuanto a la inmunidad adaptativa tiene dos tipos de receptores en los dos principales linfocitos de esta inmunidad. En el linfocito B tenemos como receptor a las inmunoglobulinas, que ya hemos visto tienen una diversidad de aproximadamente 10 a la 7. Y en los linfocitos T tenemos como receptor al T-cell receptor o TCR, que así lo vamos a reconocer de ahora en más. Y estos TCR no tienen la gran diversidad que tienen las inmunoglobulinas, pero tienen una diversidad muchísimo mayor que los receptores de la inmunidad innata. ¿Cómo están distribuidos estos receptores? Si estamos hablando de inmunidad innata, estos estarán en las células de este tipo de inmunidad, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, y todas las clonas de cada uno de estos tipos celulares van a expresar los mismos receptores, ¿sí? No va a haber una diferencia entre una clona y otra. En cambio, en la inmunidad adaptativa, cada clona del linfocito B, cada clona del linfocito T expresan un receptor diferente. Yo puedo tener, por ejemplo, una clona del linfocito B que reconoce el antígeno O17 de Escherichia coli. Y tengo otra clona del linfocito B que reconoce el antígeno O153 de Escherichia coli. Así, con esa especificidad. Entonces, cada clona, cada linfocito B mamá con todos sus hijitos van a expresar el mismo receptor. ¿Sí? Ese linfocito B cuando se activa y prolifera, mantienen sus células hijas, mantienen la misma especificidad. Si prolifera ese linfocito B que reconoce el O153, pues sus hijas también van a reconocer el mismo antígeno. En cuanto a discriminar lo propio de lo extraño, ambos tipos de inmunidad pueden discriminar las moléculas propias de las moléculas extrañas, las células propias de las células extrañas. Pero la inmunidad innata, como reconoce patrones, difícilmente va a cometer errores. En cambio, la inmunidad adaptativa, al ser tan específica, sí puede cometer pequeños errores y esto vendría a dar lugar a los fenómenos de autoinmunidad. Entonces, digamos que estamos pagando el precio de esta modificación evolutiva que aumenta la especificidad, pagamos ese precio también con errores que dan lugar a la autoinmunidad. Veamos qué receptores y sensores tenemos entonces en la inmunidad innata. ¿Qué receptores reconocen patrones moleculares asociados a patogenicidad? Por ejemplo, ¿qué patrones vamos a definir? Ácidos nucleicos.
como el RNA de cadena simple, el RNA de cadena doble, que como les dije son propios de los virus, o las secuencias CpG metiladas que pueden encontrarse en DNA viral o en DNA bacteriano. En cuanto a las proteínas, tenemos pilina y flagelina, proteínas propias de las bacterias. Lípidos de pared celular, los que les estaba comentando. Lipopolisacáridos en bacterias gram negativas, ácido lipoteicoico en bacterias gram positivas. ¿Qué carbohidratos pueden entrar en esta clasificación? Mananos y glucanodectinas, mananos tanto en hongos como en bacterias y las glucanodectinas solamente en los hongos. Ven ustedes entonces que ninguno de estos tipos de moléculas son expresados en las células humanas. Pero las células humanas sí pueden expresar patrones moleculares asociados a daño celular. ¿Sí? Una célula dañada, una célula enferma, es capaz de expresar algunos patrones moleculares que son reconocidos por la inmunidad innata y van a llevar finalmente a la eliminación de esas células dañadas. Entonces, ¿qué patrones tenemos aquí? Proteínas inducidas por el estrés, que son las HSPs o proteínas de estrés, que también se les llama así, ¿no? ¿Qué cristales? Los cristales de urato monosódico, relacionados por ejemplo a la enfermedad de la gota. Proteínas nucleares como las HMGB1 y las histonas. Matriz extracelular proteolíticamente clivada, ahí se pueden reconocer proteoglucano y péptidos. Mitocondrias y componentes mitocondriales, sobre todo cuando hay un proceso de apoptosis, salen estos componentes mitocondriales, como los péptidos formilados y el ATP. Recordemos que las mitocondrias son en realidad bacterias que se han acostumbrado a ser endosimbiontes en las células eucariotas. Entonces, si éstas liberan sus péptidos, estos péptidos son distintos a los péptidos de la célula eucariote humana. Muy bien, y entonces veamos qué receptores hay para estos patrones que hemos comentado en la diapositiva anterior. Tenemos los Toll-like receptors o receptores tipo Toll. Estos son de los más abundantes y de los más importantes también. Se localizan en la membrana plasmática y endosomal de las células dendríticas, fagocitos, linfocitos B endoteliales y otros tipos de células. Tenemos Toll-like receptors desde el 1 al 9. ¿Y estos qué cosa reconocen? Varias moléculas microbianas como lipopolisacáridos, peptidoglucanos, ácidos nucleicos virales. Luego están los NLRs o receptores tipo NOD, Nod-like receptors. Estos están en el citoplasma de células epiteliales, fagocitarias y otras células. Si están dentro de la célula, tendrán que reconocer entonces cosas o estructuras que han llegado al interior de la célula. Ahí tenemos péptidos glucanos de la pared celular bacteriana, cristales intracelulares como los uratos, la sílica, cambios en la concentración del ATP citosólico y los iones a nivel del citosol. Entonces, son receptores que también van a reconocer DAMPs, patrones moleculares asociados a daño. Luego tenemos los RLRs o receptores tipo RIG-like receptors. Se encuentran en el citoplasma de fagocitos y otras células y lo que reconocen es el RNA viral. Y si recordamos, los virus siempre son parásitos intracelulares obligatorios. Por eso es que el virus siempre va a necesitar entrar a la célula hospedera y dentro de esa célula hospedera entonces estos receptores van a reconocer el material viral. Luego tenemos a los denominados sensores citosólicos de DNA, también por su sigla CDS.
Se encuentran también en el citosol de muchos tipos celulares y por tanto reconocen también cosas que están en el citosol, el DNA viral y DNA bacteriano, seguramente de bacterias intracelulares. Luego tenemos a los receptores de lectinas tipo C o CLRs. Se encuentran en la membrana plasmática de los fagocitos y lo que reconocen son carbohidratos ubicados en la superficie de las bacterias como manosa y fructosa terminal, glucanos en las paredes celulares, bacterianas y micóticas. Receptores carroñeros. Tenemos que se encuentran en la membrana plasmática de los fagocitos y lo que reconocen son diacilglicéridos microbianos. Y finalmente los RN-formilmetionil o receptores N-formilmetionil, ubicados también en la membrana plasmática de los fagocitos y reconocen péptidos que contienen residuos N-formilmetionil. Entonces, los receptores PAMPs generalmente están en la membrana citoplasmática o pueden estar también dentro del citoplasma. Y los receptores DAMPs, como lo que van a censar es daño celular, generalmente están dentro del citoplasma de algunas células como los fagocitos. Tenemos también receptores solubles. Estos receptores solubles son moléculas que, como su nombre lo indica, están solubles en el plasma y van a facilitar entonces el aclaramiento, o sea, la eliminación de microbios, opsonizándolos o activando mecanismos de eliminación extracelular. Estas moléculas solubles de reconocimiento pueden ser las pentraxinas, que se ubican en el plasma y reconocen fosforilcolina, fosfatidiletanolamina, microbianas, y la proteína de este tipo más conocida es la proteína C reactiva o CRP. Recomiendo que no usemos el acrónimo en español porque el acrónimo en español sería PCR y PCR también es una prueba molecular de reacción en cadena de la polimerasa para identificar una serie de materiales genéticos de un sinfín de gérmenes patógenos. Entonces eso va a provocar confusión. Mejor es llamarla CRP. Luego tenemos a las colectinas localizadas en el plasma y los alveolos. ¿Qué tipos de colectinas hay? La MBL o lectina de unión amanosa. Estos reconocen carbohidratos de manosa y fructosa terminal. Y también tenemos en los alveolos las proteínas surfactantes, la surfactante A, surfactante D, que reconocen varias estructuras microbianas. Las ficolinas encontradas en el plasma, que su ejemplo es la ficolina, y reconoce N-acetilglucosamina y ácido lipoteicoico en los gram positivos. Y también tenemos a las proteínas del complemento, que las vamos a ver en más profundidad luego. Estas también se encuentran en el plasma y la fracción C3 del complemento es capaz de unirse a las superficies microbianas. ¿Dónde se localizan los receptores? Ya lo habíamos mencionado, algunos de ellos en la superficie de la membrana citoplasmática, como los TLRs, como las lectinas de unión amanosa. Y a nivel citosólico tenemos los NLRs, los RLRs, CDS y a nivel endosomal algunos TLRs. Algunos TLRs que precisamente reconocen material microbiano que ha sido endocitado, por eso están en la membrana endosomal. ¿Qué receptores tipo TOL? Ya habíamos dicho son del 1 al 9. Los que están en la membrana citoplasmática son el 1, 2, 4, 5 y 6. Y los que están en la membrana del endosoma van a ser el 3, 7, 8 y 9. Y ven ahí qué cosa reconoce cada uno de ellos.
¿Cómo señalizan los TLRs hacia el interior de la célula, hacia el núcleo celular y qué funciones, por lo tanto, disparan esta señalización de los TLRs? No voy a entrar en el detalle de las moleculitas intermediarias, digamos, sino simplemente lo siguiente. Estos TLRs pueden estar activando un factor de transcripción llamado NF-κB y en ese caso, generalmente el NF-κB lo que va a provocar es la expresión de genes de citoquinas proinflamatorias. Además, las quimioquinas, que como ya se ha visto en la clase de migración leucocitaria, son las encargadas de señalizar el camino por dónde debe ir la célula y hacia dónde debe llegar en el caso de una agresión por un patógeno. También la expresión de este factor de transcripción, la activación, perdón, de este factor de transcripción aumenta la expresión de las moléculas de adhesión endotelial y moléculas coestimuladoras. Todas estas moléculas mencionadas tienen que ver con el proceso inflamatorio. Por lo tanto, lo que aquí se está ocasionando es una inflamación aguda y la estimulación de la inmunidad adaptativa, seguramente de patrones inflamatorios de la inmunidad adaptativa. Y en el caso de el otro factor de transcripción que se puede llegar a activar, este es el IRF, y estos factores de transcripción lo que estimulan es la expresión de los interferones de tipo 1. Siempre que ustedes escuchen interferones de tipo 1, van a ser el alfa y el beta, y ustedes inmediatamente van a pensar estado antiviral, porque eso es lo que ocasionan estos interferones. Provocan un estado antiviral tanto en la célula que produce el interferón, por lo tanto esta es una acción autocrina, como en las células vecinas a esta que está produciendo el interferón. Tenemos los receptores tipo NOD, que bueno, están un poco graficados aquí. Los NOD se dividen en subfamilias, la subfamilia A, B, C y la P. Cada subfamilia tiene una cantidad de proteínas y, por ejemplo, tenemos el NOD1 que reconoce gram negativos, NOD2 se encuentra en las células de Paneth del intestino y reconoce tanto bacterias gram negativas como gram positivas. Las mutaciones en este NOD2 van a dar el síndrome de Blau, no lo voy a comentar más por razones de tiempo. Y NOD1 y NOD2 también median la respuesta a Helicobacter pylori y a Listeria monocytogenes, dos bacterias sumamente interesantes y importantes porque afectan precisamente al tracto gastrointestinal. Aquí tenemos nuevamente un cuadro que nos expresa estas subfamilias, ejemplos dentro de cada subfamilia, y vemos que en la subfamilia P es la más abundante probablemente y tiene que ver con la activación de las caspasas. Si estamos hablando de activación de caspasas, estaremos hablando también de apoptosis, ¿no? De muerte celular. En cuanto a los NOD tipo A, B y C, pues tienen que ver con un aumento de la expresión de moléculas MHC, activación de estos factores de transcripción NF-κB que dan lugar a una inflamación. Y los NLRPs también son importantes porque vienen a formar parte del inflamasoma, específicamente el NLRP3. Este inflamasoma va a ser, digamos, un conglomerado molecular. Ustedes están viendo ahí 3 moléculas que han sido englobadas bajo este término de inflamasoma, que son el NLRP3, ASC y la procaspasa 1. Este conglomerado molecular finalmente activa a la procaspasa y esta procaspasa se convierte en caspasa 1. Y la caspasa 1 estimula la liberación,
el cambio de conformación y liberación de la interleuquina 1 beta, y la interleuquina 18, que son citoquinas proinflamatorias por excelencia. Entonces, por eso se llama inflamasoma, porque este inflamasoma finalmente lo que va a lograr es la liberación de citoquinas inflamatorias. Podemos citar que hay una estimulación anormal de este NLRP3 en la enfermedad llamada fiebre periódica hereditaria. La interleuquina 1, ya les voy contando, que es un pirógeno endógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que es una citoquina que provoca fiebre. En la gota, como respuesta a los cristales de urato monosódico que son interpretados como una señal de daño celular, también se activa el inflamasoma. Y en la pseudogota, como respuesta a los cristales de pirofosfato de calcio. Esto es para ver nuevamente con un poco más de detalle el inflamasoma. No quiero entrar en detalles moleculares, solamente acordémonos que tiene que ver con el NLRP3 y la liberación de la citoquina denominada interleuquina 1 beta que media inflamación. Veamos ahora los receptores de lectina tipo C. Tenemos aquí que son 5 los receptores manosa, que entonces lógicamente reconocen manosa terminal y fucosa en superficies celulares microbianas. Se expresan en los macrófagos y su función es la fagocitosis y la inmunidad antifúngica. La dectina tipo 1, cuyo ligando es el beta-glucano en la superficie de células fúngicas, se expresa en las células dendríticas y su función es la inflamación y la presentación de antígenos, así como la diferenciación del patrón TH17 y la inmunidad antifúngica. La adectina tipo 2 y la molécula Minkle reconocen manosa en hifas y bacterias, se expresan en células dendríticas y su función es la inflamación y presentación de antígenos, diferenciación del patrón TH17 y la inmunidad contra hongos y micobacterias. Recuerden que las micobacterias son un grupo diferente totalmente, tanto a las gram positivas como a las gram negativas. Y allí está el Mycobacterium tuberculoso, sumamente importante en nuestro país, dado que somos un país de alta prevalencia de tuberculosis. El DC-SIGN, que reconoce manosa y fucosa terminal en superficies celulares microbianas, se expresa en células dendríticas, macrófagos y células endoteliales sinusoidales. Su función es la adhesión y la lucha contra dos virus sumamente importantes como el virus de la hepatitis C y el virus del SIDA, el HIV tipo 1. Y finalmente la angerina, que reconoce manosa terminal en superficies celulares microbianas, se expresa en células dendríticas y que están en las barreras epiteliales. Y su función es la fagocitosis y la presentación de antígenos. Sé que a este punto ustedes están preocupados porque hay un sinnúmero de nombres y de datos que recordar en esta clase. Pero conforme vayamos avanzando en el curso, se van a dar cuenta que hay algunos que siempre los vamos a estar repitiendo y se nos van a ir grabando de manera progresiva. No se asusten demasiado con la cantidad de nombres y de moléculas, porque no es necesario que las recordemos todas. Es una figura que está representando a los receptores para los carbohidratos. Veamos ahora qué componentes celulares tiene la inmunidad innata. El primer componente celular vendrían a ser las barreras epiteliales, que no solamente actúan de manera física, formando, como su nombre lo indica, una barrera, una interfaz entre el medio externo y el organismo humano, sino que además son capaces de producir sustancias químicas con actividad, antimicrobiana. Dentro de esas sustancias químicas están las defensinas y las catelicidinas,
producidas por células epiteliales, superficies mucosas, neutrófilos, natural killer, linfocitos T, citotóxicos. Y también tenemos dentro de esta barrera epitelial que hay células inmunes específicas de estas barreras. No son iguales a las células inmunes que circulan tanto en la linfa como en la sangre, sino que son de un tipo diferente, como por ejemplo los linfocitos T gamma delta y los linfocitos B1 y también los mastocitos. Las células linfoides innatas, ya habíamos visto que se producen citoquinas de la inmunidad innata y estas células linfoides innatas se dividen en subgrupos de acuerdo a los tipos de citoquinas que éstas van a producir. Y vamos a ver que coincidentemente cada uno de estos subgrupos de células linfoides innatas que están produciendo determinadas citoquinas diferentes en cada grupo, también ese conjunto de citoquinas de cada subgrupo va a activar a un patrón diferente de linfocitos T helper. Vamos a verlo. Tenemos, por ejemplo, que si la célula innata precursora es activada por determinados estímulos como la interleuquina 15 y la interleuquina 7, esta se va a diferenciar a través de una ruta molecular, digamos así, una ruta enzimática mediada por TBET, se va a diferenciar en la célula linfoide tipo 1. Esta célula linfoide tipo 1 produce interleuquina 12 e interleuquina 18. Y estas dos citoquinas hacen que los linfocitos T helper se diferencien en el TH1, que produce interferón gamma, y esto va a mediar la defensa contra la mayoría de los virus. Habíamos dicho interferones tipo 1, siempre decimos respuesta antiviral. Interferón gamma también tiene que ver con la respuesta antiviral. Si el precursor es estimulado por interleuquina 7, activa un sistema que se llama GATA3 y se diferencia en una célula linfoide innata tipo 2 que produce interleuquina 25, interleuquina 33 y TSLP. Este cortejo de citoquinas provoca en las células linfocitarias que se diferencien en un patrón TH2. ¿Por qué se caracteriza este patrón TH2? Porque estos linfocitos van a producir interleuquina 5 e interleuquina 13 que tienen que ver con la respuesta alérgica y con una respuesta también inflamatoria. Ahora, si en otras circunstancias también el precursor es estimulado por interleuquina 7, pero seguramente con algunas otras interleuquinas o algún otro, digamos, contexto celular, se activa el sistema ROR gamma T y esta célula se diferencia en célula linfoide innata tipo 3. Esta produce interleuquina 1 e interleuquina 23. Y estas dos citoquinas ocasionan la diferenciación de los linfocitos T helper en un patrón TH17, llamado así porque lo que se produce principalmente es interleuquina 17 e interleuquina 22, dos citoquinas destinadas a incrementar y mejorar la función de barrera intestinal, la función de barrera de la pared intestinal, y también la organogénesis linfoide. ¿Qué funciones tienen las células natural killer? Ya su nombre nos está diciendo que estas son células asesinas. Por lo tanto, su función principal es matar a otras células. ¿A qué otras células? Células que han sufrido una injuria, un daño celular. Células que han sido infectadas por algún germen intracelular como los virus. Y también estas células natural killer pueden, a través de la producción de interferón gamma, ayudar a los macrófagos
a aumentar la eficiencia de la fagocitosis. Un macrófago que no tiene la ayuda del interferón gamma, pues simplemente fagocita, pero va a tener cierta dificultad o lentamente va a lograr hacer digestión de aquello que ha ingerido. Sin embargo, cuando produce este macrófago interleuquina 12, esta interleuquina 12 es un pedido de ayuda a la célula natural killer. Y la natural killer ayuda a este macrófago que está pidiendo auxilio produciendo interferón gamma. El interferón gamma hace que este macrófago que ya fagocitó al germen ahora lo pueda digerir, pueda activar la producción de enzimas proteolíticas, pueda activar la producción de radicales libres de oxígeno, radicales libres de nitrógeno, lo cual elimina finalmente al microorganismo fagocitado. ¿Qué funciones tienen los receptores activadores e inhibitorios de las células, o inhibidores, perdón, de las células natural killer? Miren, las natural killer son células que tienen una cantidad grande de receptores. Unos receptores van a ser activadores y otros receptores van a ser inhibidores. Un grupo importante de receptores inhibidores reconocen a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces podríamos decir que el MHC tipo 1 viene a ser como el DNI de cada una de las células de nuestro organismo. Entonces la natural killer va a estar testeando, vigilando a ver si aparece alguna célula dañada o invadida, y si la célula presenta este DNI, entonces el natural killer queda inhibido y sigue su camino, no se activa, no mata a la célula que sí le presentó su DNI. Pero si por alguna razón, por ejemplo, en el caso de células infectadas por virus, estas disminuyen o eliminan la expresión de MHC tipo 1, entonces esa célula invadida por un virus no va a expresar el MHC tipo 1. Y cuando se acerca la natural killer ya no sufre ese impacto inhibidor y entonces se activa frente a esta célula y la elimina finalmente. Aquí podemos ver lo que les estaba comentando, una cantidad de receptores activadores y otra de receptores inhibitorios, teniendo en cuenta que las señales inhibitorias vienen de los ligandos HLAs, que es sinónimo de decir MHC. MHC tipo 1 tiene HLA A, B y C, y fíjense que son los principales ligandos de estos tipos de receptores inhibitorios. Entonces, por eso es que les digo, la célula expresa esto y es como presentarle su DNI a la natural killer y la natural killer queda inhibida y se va. Pero también la inmunidad innata tiene moléculas efectoras que son solubles y que ya habíamos comentado algunas de ellas. Y habíamos dicho que íbamos a tratar el sistema del complemento de manera un poco más extensa. Este sistema del complemento, como su nombre lo indica, es un grupo grande de moléculas diferentes que van activándose a manera de cascada o de andamio, ¿no? Una se activa y es activada, activa la siguiente, esa siguiente activada, activa la próxima y así sucesivamente. ¿Y cómo inicia esta cascada? Hay tres formas de activación del sistema del complemento. La primera, la denominada la vía alterna, por la cual el microorganismo se pega directamente a C3b y lo activa. Luego tenemos la vía clásica, que es una vía activada de una manera especial porque aquí entran los anticuerpos. Si nosotros recordamos la clase inicial, habíamos visto que los anticuerpos corresponden a la inmunidad adaptativa porque son producidos por los linfocitos B
Y cada vez que hablamos tanto del linfocito T como del linfocito B, ya sabemos que eso es inmunidad adaptativa. Entonces, fíjense cómo esa inmunidad adaptativa que ha producido anticuerpos regresa a la inmunidad innata por esta vía, por ejemplo, y activa la inicial cascada del complemento. Y a eso se le llama la vía clásica. Y finalmente tenemos la vía de las lectinas de unión a manosa, que corresponden también a la inmunidad innata y que ya habíamos dicho que se unen a residuos manosa y fucosa en la superficie de las células bacterianas. Entonces, todas estas vías lo que hacen inicialmente es provocar que la molécula C3 del complemento se escinda en dos productos diferentes, se rompa en dos productos diferentes, el C3b y el C3a. C3b va a seguir adelante con la cascada y C3a se va a comportar como un disparador del proceso inflamatorio. Luego C3b escinde a C5 en C5a y C5b. C5b sigue la cascada de activación y C5a también aumenta la activación de la inflamación. Finalmente se van a ensamblar ya el complejo de ataque membrana que van de C6 a C9. Por la activación de C5, esta activa C6, C6 pega a C7, C8, C9 y se forma este poro que se va a incrustar, este complejo de ataque membrana, se incrusta en la membrana de la célula invasora, del microorganismo. Al incrustarse ha formado un poro, entra agua y se lisa ese microorganismo, estalla ese microorganismo. Pero hemos dejado un paso a medio camino. Estamos viendo que C3b, esa fracción de C3b, también puede opsonizar y por lo tanto aumentar la fagocitosis de los gérmenes, ¿sí? O sea, no solamente los anticuerpos van a opsonizar, sino también el C3b puede opsonizar a un microorganismo. ¿Qué significa opsonizar? Significa que al pegarse el C3b a la superficie del microorganismo, lo hace más apetitoso para ser fagocitado. ¿Cómo es que lo hace más apetitoso? ¿Es ketchup? ¿Es mayonesa? No. Lo que pasa es que al unirse este C3b a la superficie, las células fagocíticas tienen receptores para esta fracción del complemento. Y entonces se une esta fracción del complemento al receptor y se produce el fenómeno de la fagocitosis, ¿no? Entonces con más facilidad es fagocitado el patógeno. ¿Cuáles son las moléculas que inician la activación del complemento? En la vía clásica tenemos a C1Q, la fracción C1 del complemento, pero específicamente C1Q. Y en la vía de las lectinas de unión amanosa tenemos dos tipos de moléculas que pueden también activar el complemento: la lectina de unión amanosa propiamente dicha y la ficolina. Y fíjense ustedes que la imagen nos permite ver que estas tres moléculas son espacialmente muy similares, estructuralmente muy similares, ¿no? Y esa similitud hace que sea posible que estas tres estén activando al complemento. Ya hemos venido viendo y repitiendo a lo largo de la clase que la inmunidad innata actúa de dos maneras: despertando una respuesta inflamatoria o iniciando una respuesta antiviral. Veamos cómo hace esto. En cuanto a la respuesta inflamatoria, produce una serie de citoquinas. Citoquinas que vamos a ir repitiendo a lo largo del curso y se nos van a ir grabando poco a poco. Tenemos, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, producido por los macrófagos y los linfocitos T, que tiene acciones sobre diferentes blancos celulares, en unos casos activa las células, como los neutrófilos,
Provoca fiebre por su acción a nivel del centro regulador de la temperatura en el hipotálamo. Produce catabolismo tanto a nivel del tejido graso como del tejido muscular y por eso da lugar al adelgazamiento, digamos, muy marcado en pacientes que tienen procesos inflamatorios o infecciosos crónicos, ¿sí? A eso se le llama caquexia, esa disminución marcada del peso. Y también por eso se le llamó factor de necrosis tumoral, además del hecho de que puede inducir a la apoptosis en muchos tipos celulares. La interleuquina 1, producida por macrófagos, células endoteliales y algunas células epiteliales, que también tiene la acción esta de ser pirógeno endógeno, que ya lo habíamos dicho, por su acción en el centro regulador de la temperatura a nivel del hipotálamo. A nivel del hígado, interleuquina 1 favorece la síntesis de proteínas de fase aguda, y estas proteínas son una expresión entonces de la inflamación aguda que podemos solicitar como análisis de laboratorio para darnos cuenta que realmente hay un proceso inflamatorio agudo en el paciente. Y frente a los linfocitos T, esta interleuquina 1 favorece la diferenciación en el patrón TH17. Habíamos visto que daba lugar a la producción de la interleuquina 17, ¿no? Ya lo vimos en un cuadro anteriormente. Las quimioquinas producidas por macrófagos, células endoteliales, linfocitos T, fibroblastos, plaquetas. Estas quimioquinas, ya ustedes han visto en la clase de migración, que son como señales de tránsito, ¿sí? Que le van marcando a las células el camino por el cual tiene que ir y hasta dónde tiene que llegar. La interleuquina 12, producida en macrófagos, células dendríticas, y esta lo que hace es aumentar la síntesis de interferón gamma y un aumento de la actividad citotóxica. Entonces, sobre todo sobre las células linfocitos T citotóxicos. Los interferones tipo 1, que ya les dije, son alfa y beta, y siempre que escuchamos interferones tipo 1, hablamos de estado antiviral. No solamente en células del sistema inmunológico, sino que estas citoquinas, estos interferones, pueden actuar en todas las células del organismo, porque todas las células del organismo pueden ser afectadas por virus. ¿Qué otras citoquinas tenemos? La interleuquina 10, producida por macrófagos y linfocitos T, principalmente linfocitos T reguladores. Esta interleuquina 10, siempre que ustedes la vean, inmediatamente en su cabeza van a decir inhibición de la respuesta inmune. ¿Sí? Inhibición de la respuesta inmune. Esa inhibición explica por qué los linfocitos T reguladores, cuyo nombre ya nos indica que lo que hacen es regular, es frenar o detener la respuesta inmunológica, producen este tipo de citoquina. Por lo tanto, esta citoquina lo que va a hacer a nivel de macrófagos y células dendríticas es inhibir la expresión de interleuquina 12, inhibir la expresión de coestimuladores, inhibir la expresión de MHC tipo 2. Por lo tanto, podríamos decir que en resumen, inhiben la presentación de antígenos a los linfocitos T de la respuesta adaptativa. Entonces, de esta manera están inhibiendo o están frenando la respuesta inmunológica. La interleuquina 6, producida por macrófagos, células endoteliales y linfocitos T, tiene acciones sobre el hígado, aumentando la síntesis de proteínas de fase aguda. Entonces ahí ayuda la interleuquina 1, por ejemplo. Los linfocitos B da lugar a la proliferación de las células que ya se han diferenciado en productoras de anticuerpos. Y en los linfocitos T favorece la diferenciación TH17. Las otras citoquinas 15, 18, 23, 27 también tienen acciones en la activación, en la proliferación, síntesis de interferón gamma, mantenimiento del patrón TH17 y también la 27 en la diferenciación del patrón TH1.
No van a ser de las citoquinas que más comentemos, así que por eso las he mencionado rápidamente. Las citoquinas proinflamatorias tienen acciones locales que se pueden volver sistémicas cuando la cantidad de citoquinas producida es mayor, y esto está expresando también que la agresión ha sido mayor, que el proceso inflamatorio es más sistémico, pero pueden llegar a un punto de exageración tal de la respuesta que esta respuesta se vuelva letal para el organismo. Vamos a ver entonces cómo sucede esto. En un primer momento, en una inflamación local, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, van a aumentar la permeabilidad vascular, la adhesión, la expresión de moléculas de adhesión y con ello el rodamiento y la salida de las células inflamatorias hacia el tejido dañado. En cuanto a los leucocitos, van a activar a estos leucocitos y estos leucocitos van a expresar esa activación produciendo más interleuquina 1, más interleuquina 6 y quimioquinas que indican el camino al resto de las células para que lleguen al lugar del daño. Esto vendría a ser lo normal. Si la inflamación ya no solo es local, ya no solo es un corte en el dedo, sino que a través de ese corte en el dedo entró una infección por ejemplo, estafilococo dorado o por alguna bacteria gram negativa, ya esta inflamación ha entrado a la sangre, se ha hecho más sistémica, se sigue produciendo factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1, y el cerebro responde produciendo fiebre, el hígado responde produciendo proteínas de fase aguda, la médula ósea responde produciendo una mayor cantidad de leucocitos, y es aquí cuando salen esas formas jóvenes que ya no tienen el núcleo segmentado, sino el núcleo abastonado. Esa es una expresión ya de este proceso inflamatorio ya sistémico. Pero ¿qué pasa si la cantidad de estas citoquinas sigue aumentando y no ha habido el freno correspondiente a la respuesta inmunológica? Lo que pasa es que el corazón recibe tanto factor de necrosis tumoral que baja el gasto cardíaco, ¿sí? Baja la presión arterial tremendamente, el paciente empieza a entrar en un shock. Hay a nivel de los vasos sanguíneos una coagulación intravascular diseminada y al gastarse todos los factores de la coagulación empieza a haber luego sangrados, ¿no? Parece una paradoja, pero ustedes me imagino que ya en fisiología lo habrán visto. En los tejidos como el tejido muscular, el tejido graso, hay una emaciación del tejido muscular, o sea, disminuye porque se produce una resistencia a la insulina. Y entonces toda esta situación que se ha producido por esta cantidad enorme de citoquinas proinflamatorias se denomina shock séptico. Y el shock séptico es mortal aún en los mejores centros hospitalarios que ustedes puedan imaginar. La Clínica Mayo en Estados Unidos, un hospital docente tipo, no sé, en Cambridge, donde sea. Este cuadro es sumamente peligroso y sumamente letal. ¿Cómo los fagocitos logran destruir a los microbios dentro de los fagosomas? Recordemos que son varios los tipos de receptores celulares, receptores PAMPs, que pueden mediar la fagocitosis, como los receptores tipo TOL, los scavengers, etc. Entonces, una vez pegada la bacteria o el microorganismo a este receptor, se produce el englobamiento de este conjunto, dando lugar al endosoma, ¿no? O fagosoma en este caso. El fagosoma, una vez internalizado, se une al lisosoma. Esta unión disminuye el pH dentro del fagolisosoma y esa disminución de pH gatilla la activación de una serie de enzimas. Enzimas que van a dar lugar a la proteólisis, algunas
por sí mismas son enzimas proteolíticas, pero también van a dar lugar a la activación de, por ejemplo, la fagocitoxidasa, y esta fagocitoxidasa aumenta la producción de los radicales libres de oxígeno o de las formas reactivas de oxígeno. Estas formas reactivas son extremadamente tóxicas para los gérmenes fagocitados. También se activa la óxido nítrico sinteasa y esta va a dar lugar a la producción de radicales libres de nitrógeno o también llamadas especies reactivas de nitrógeno, que también son muy tóxicas para los gérmenes fagocitados. Y entonces todas estas reacciones químicas que se están produciendo ahí, lo que van a hacer es eliminar o digerir finalmente aquello que se fagocitó. Por lo tanto, las funciones de los macrófagos son principalmente la eliminación de microbios a través de la fagocitosis y la activación de estas cascadas enzimáticas, pero también tienen la función de la inflamación a través de la producción, hemos visto, de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, etc. Y también estas citoquinas proinflamatorias van a impactar sobre la respuesta adaptativa y van a mejorar esa respuesta adaptativa en la ruta correcta para eliminar al tipo de germen que está ocasionando el daño. Luego estaba la respuesta antiviral. La respuesta antiviral está mediada fundamentalmente por los interferones tipo 1. ¿Qué hacen estos interferones tipo 1 en la célula que los produce y en las células vecinas a quien lo produjo? Lo que hacen en primer lugar es inhibir la síntesis de proteínas virales a nivel del citoplasma de la célula que ha sido invadida por el virus. Además, van a provocar, activando una RNasa, van a provocar la degradación del RNA viral, que tiene estructuras diferentes al RNA de la célula hospedera, ¿no? Y además, por otra vía, van a inhibir la expresión de los genes virales y el ensamblaje de los virus. Cuando un virus ingresa a una célula para reproducirse dentro de ella, libera su material genético. Este material genético media la replicación del propio material genético y también la traducción de proteínas, traducción y síntesis de proteínas del virus. Los está produciendo la célula, pero pertenecen al virus. Una vez que tenemos las proteínas y el material genético viral replicado, esto se debe volver a ensamblar y formar viriones maduros que ya pueden salir de esa célula e ir a infectar a otra célula. Entonces, este proceso de ensamblaje también es inhibido por las vías de señalización gatilladas o activadas por estos interferones tipo 1. Finalmente, digamos lo siguiente, que lo hemos venido viendo en toda la clase. La inmunidad innata activa y modula a la inmunidad adaptativa. La activa y la modula a través del cortejo de citoquinas que se produzcan como respuesta específica al tipo de patógeno que ingresó. Y esas citoquinas hemos visto que ayudan a la diferenciación de los linfocitos T en patrones TH1, TH2, TH17 de los descritos hasta el momento. La verdad es que hay muchos más patrones que se vienen describiendo en la literatura científica y los vamos a ver en su momento. Muchas gracias, es todo por hoy.